Bueno, entonces voy a comenzar la sesión de hoy por algo que creo que debí haber hablado antes, pero en su momento se me pasó y hasta ahora no había ninguna buena razón para hablar de esto, entonces no lo había hecho, pero pues de todas maneras está bien que lo tengan presente. Em, Cuando yo estaba pensando en cómo le enseño a las personas a programar, pensé mucho como qué lenguaje era el, el mejor para utilizarlo y utilicé Java no caprichosamente, sino que realmente lo reflexioné mucho y de verdad, después de un análisis cuidadoso, sentía que Java tenía esa combinación de ser un buen lenguaje para aprender, como que amigable con la gente que está tratando de aprender, que tenía muchas herramientas chéveres para aprender a programar y tenía mucho soporte en el lado de hay libros, hay videos en YouTube, hay comunidades. Seguramente si ustedes buscan en la ciudad en la que viven una comunidad de usuarios de Java, es muy probable que exista una. Sí, en Internet hay varios foros para aprender a programar en Java. Entonces todo eso me pareció que era como un buen conjunto de cosas eh, para tratar de aprender. ¿M? Em, pero surge una duda importante. Entonces resulta que los lenguajes de programación, eh, estoy tratando de buscar qué otra cosa tiene un modelo similar, creo que no se me ocurre nada, pero los lenguajes de programación evolucionan. Entonces, hay una empresa que está detrás del desarrollo de Java, en este caso se llama Oracle, y Oracle va escuchando lo que la gente va diciendo y de acorde a lo que la gente va diciendo, pues tratan de evolucionar el lenguaje y mejorarlo y hacerlo más amigable. Y de hecho, esa es una cosa que no sé tal vez si les pasa a ustedes, pero cuando yo le digo a las personas que voy a usar Java para enseñar a programar, la gente me mira con cara de no, Carlos la embarró. Obviamente, Java no es un lenguaje para eso. Oigan, creo que podría hablar así que me siento más cómodo. ¿Sí? Entonces, Java sí ha evolucionado un montón y hay una discusión curiosa entre la gente que enseña Java y es qué versión de Java deberíamos enseñar. Entonces, hay gente que dice, deberíamos usar la versión más utilizada en la industria porque la gente que aprenda a programar y salga a la industria se va a dar cuenta, sí, como que, pues, vas a ver exactamente la versión que ya le van a pedir usar en el trabajo. Y hay gente que dice, como no, pues, eso nada tiene que ver, utilicemos la versión más amigable que exista. Seguramente está bien enseñar la última versión de Java. Entonces resulta que yo soy de la vertiente de, yo creo que está bien enseñar la última versión de Java y yo creo que para una persona que va a meterse a la industria, llegar a un trabajo y que le digan, oye, acá no utilizamos esa versión de Java, sino usamos una versión anterior, es una experiencia más fácil que decirle a la gente, oye, tú aprendiste la versión X de Java, pero aquí usamos 2X, entonces te toca hacer un montón de trabajo para como tratar de ponerte al día en lo que es Java. ¿M? Entonces, para que sepan, Java en este momento está en la versión 21. Muy pronto, en algún momento de este mes, no me acuerdo la fecha, pero literalmente en este mes van a sacar la versión 22 y Java está sacando una versión cada 6 meses, eh, y cada 6 meses pues cambian un poquito el lenguaje, no es como un cambio masivo, pero por eso es que ese número va muy, pues es grande, ¿no? 22 suena como una vaina como muy grande. Eso no siempre fue así, antes se movían mucho más lentos,
Y para que tengan como un marco de referencia, en los trabajos usualmente utilizan Java 8. Como les digo, pues Java 8 no fue una versión hace, no sé, hace un montón de años, sino que realmente ahorita se ha vuelto más rápido la forma en que sacan una nueva versión. En todo caso, estamos aprendiendo como la última versión de Java. Resulta que para aprender a programar no hay muchos cambios realmente entre una versión de Java y otra. Entonces, digamos que aun si yo escogiera otra versión que no fuera la última, es muy poco probable que cambien cosas. Pero eso trae un desafío interesante, ¿no? De nuevo, yo les contaba, hay mucha información en Internet que creo que es algo valioso de aprender Java, pero entonces, claro, hay que tener en cuenta si la gente que está utilizando cosas en Internet está utilizando una versión como la que yo estoy, con la que yo estoy aprendiendo, no. Entonces, este va a ser el primer capítulo donde les voy a decir, oigan, esto es una de esas cosas que tal vez no van a ver mucha información en Internet que la utiliza porque es una funcionalidad relativamente reciente de Java y de alguna manera saber cuándo se introdujo algo en Java es más o menos útil si ustedes tienen intención de trabajar en Java por mucho tiempo. Si no quieren trabajar en Java, pueden hacer caso omiso y decir simplemente como, bueno, que como que existen otro tipo de, o sea, existen otras versiones de Java y puedo encontrar código que escribe otras versiones. Ahora, no creo que sea tan grave como para que ustedes digan, no, el código que hay en Internet no lo puedo entender. Creería que no es tan grave, pero bueno. Entonces, bueno, para que tengan un poco en cuenta esa historia de las versiones de Java. Ahora, otra cosa también que creo que no fui muy específico cuando arrancamos, pero me parece importante que lo tengan en cuenta, es que mi material no trata de ser exhaustivo, ¿sí? Mi material no es un curso de Java, es un curso de programación. Entonces, hay un montón de cosas de Java, de sintaxis de Java, digamos, que no me interesa, digamos, de nuevo, ¿sí? No, yo no les conté que hay 8 tipos de primitiva en Java, me enfoqué en las 4 que creo que son como las más útiles y si alguien quiere aprender cuáles son las otras 4 que no les enseñé, como les digo, creo que hay suficiente material en Internet y que si entienden el concepto básico, pues ir a consumir ese material y aprender de esos detalles que no vimos, pues no es grave, ¿sí? Creo que escogí lo que creo que es esencial, fundacional, ¿sí? Como la base, pero pues sobre esa base espero que ustedes después puedan construir fácilmente. Entonces, por si acaso en algún momento alguien les dice oiga, sí, existe un tipo de variable que se llama short, pues no es como que el material esté incompleto, es que tomé la decisión de enfocarme en conceptos y no exactamente como no, tengo que, sí, como marcar todos los checkboxes de todo lo que trae Java. Y la otra parte de todo esto es que yo creo que hay un valor en que si ustedes sienten que hay un concepto que no les queda claro, a pesar del material, a pesar de los videos, está bien que consulten otras fuentes. De hecho, a mí mismo me ha pasado que cojo un libro de programación y leo algo y cierro el libro y digo como no, la verdad no lo entendí, me parece que no es claro, no sé. Y después, en otro momento de mi vida, eh, busco otra fuente o encuentro otra fuente y leo lo que dice la otra fuente y digo, ya entendí. Y me devuelvo al libro original y lo vuelvo a leer y digo, sí, no, claro, ahora ya me tiene, sí, como que ya hizo clic las cosas. Entonces yo creo que tiene valor buscar otras fuentes. Eso no me ofende de ninguna manera. Me parece que es un ejercicio válido de tratar de buscar diferentes puntos de vista sobre un concepto y a veces
Eso es lo que uno necesita como otro concepto. Ahora también creo que les conté, ¿no? Parte de tener una parte social de la programación también es una forma de como tener otra fuente, ¿sí? Cuando ustedes tratan de explicarle a alguien el problema que están teniendo, ustedes tienen que organizar la información y esa organizada información es esa otra fuente a veces que uno necesita para que las cosas hagan clic. Entonces, como siempre, les recomiendo un montón que hagan uso de la parte social, ¿no? Eh, Háblenlo con alguien que ustedes conozcan que ya sepa programación, háblenlo con alguien que esté estudiando, pregunten en el canal que tenemos para este bootcamp, vayan a foros, no sé, cualquier cosa que ustedes puedan hacer que active como esa parte social, súper cool. Bueno, ahora sí entremos un poco como el resumen de lo que aprendimos la vez pasada con operadores, ¿no? Entonces, hablamos un poco como de diferentes tipos de datos. Sí, dijimos que existían en Java los strings, que son todo lo que esté entre comillas dobles, eso es un string. También está los char, que a diferencia de los strings, están definidos entre caracteres sencillos. Tiene que haber algo. Si yo pongo sí, como strings, comillas sencillas sin nada dentro, eso no existe porque no existe tal cosa como un carácter vacío. Pero pues cualquier carácter que yo quiera, que yo pueda representar en un computador, tiene que ir en comillas sencillas. Un solo carácter, si necesito una cadena, pues para eso son las comillas dobles. Y esta parte es súper importante que no la olviden. Tengo números enteros que pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser cero, pero miren que no llevan punto decimal. Entonces, todo lo que ustedes escriban que no tenga punto es un entero. Y de nuevo, eso eh, hay un montón de errores sutiles que suceden cuando uno empieza a olvidar esas cosas, ¿sí? Entonces, siempre que escriban un número, siempre presten mucha atención en si ese número debería ser entero o debería ser double. Ahorita hablamos un poco de, de cuál sería la razón para escoger uno u otro, pero no lo hagan como si fuera una decisión que no trae consecuencias. Es una decisión que trae consecuencias y a veces trae consecuencias que uno no se espera, ¿sí? Como errores sutiles que uno dice como, pero ¿qué es lo que está pasando? Y resulta que todo viene de acá. Entonces, números enteros son números sin punto. Como una amiga, como una participante comentó, hay formas raras de representar números. De nuevo, ahí viene una parte en que no me preocupé mucho de hacer hincapié en eso, pero ya que nos expusieron a ello, se los puedo contar. Cada vez que ustedes escriben un número que empieza con cero, eh, usualmente el compilador lo entiende como un número escrito en base 8. Entonces, no lo hagan, ¿sí? Eso es agregar confusión, eso es meterse en un terreno, eso es algo que existe por una buena razón, porque hay una cierta forma de programación en donde a mí me sirven, sí, como entender las cosas en base 8, pero eso es un nicho de programadores, entonces no lo hagan. Y aún más raro, hay una forma de escribir también números en una cosa que se llama base 16 que tienen que ver con una X, y de nuevo, no lo comenté antes porque no creo que sea demasiado importante. Yo creo que uno puede vivir la vida sin saberlo y está bien. Listo, números enteros, entonces, de nuevo, ¿sí? Positivos, cero, eh, y ¿qué? Negativos, cero y positivos. Y hay otra cosa que de nuevo
o sea, es importante que ustedes entiendan, solo que en este momento tal vez no hay que tener como toda la profundidad del conocimiento, pero definitivamente es algo que después de que terminen el bootcamp les voy a decir que es bueno que aprendan un poco más del concepto y es que no puedo representar cualquier número que se me ocurra como un número entero de esta manera, ¿sí? Eso tiene límites. Ahora, lo que pasa es que el límite es bastante grande. Entonces, por ejemplo, si yo escribo el número 1.000.000.000, ese número lo puedo representar como un entero. Ahora, pregúntense en la vida de ustedes qué tipo de cosa necesitaría un número más grande que 1.000.000.000 para representarse. Y la respuesta seguramente es, en la vida normal, 1.000.000.000 es un número bastante grande y son pocas las cosas que uno necesitaría un número más grande para representar. Entonces, por eso escogí quedarme con ints, porque me parece que para efectos prácticos, cualquier número entero que yo necesite seguramente es de tipo int. Pero no vivan, o sea, no se engañen en pensar que cualquier número que yo ponga me va a funcionar. De hecho, si no estoy mal, el límite son como 2.000.000.000 y pico, por lo tanto, 3.000.000.000 ya falla, ¿sí? Entonces, hay ahí em, sí, una cosa de, para efectos prácticos, es el único número entero que necesitamos, pero tengan siempre en la cabeza que eso tiene un límite. Y tiene un límite hacia el lado positivo y también tiene un límite hacia el lado negativo, ¿no? Entonces, menos 3.000.000.000 no lo acepta, pero menos 1.000.000.000 sí lo acepta. Bueno, y el otro número que van a necesitar son números decimales y esos números decimales tienen un punto. Entonces, cuando yo represento cero como un número, eso lo llaman números reales, ¿sí? Cuando lo represento como un número real, tiene que ir con un punto cero. Y obviamente, sí, yo puedo arrancar de 0.0 y eventualmente llegar a un número que sí tenga números decimales. Entonces, de nuevo, si para mí es importante los decimales y necesito arrancar desde cero, utilicen 0.0 porque de nuevo, cuando esa distinción se les pierde, es donde pueden haber eh, problemas, o sea, como errores sutiles que después son hartos de resolver. Entonces, siempre ténganlo como un poco presente en todo, ¿no? Cuando yo escribo, entre las cosas que pena no les mostré, esto también pueden ser eh, sí, positivos, negativos, eh, no sé, pueden ser cualquier. De nuevo, también tienen un límite. En este es más aburrido calcular el límite, entonces, además porque, bueno, eso tiene decimales, entonces lo que es el límite es complicado. Entonces, de nuevo, no creo que ese sea el momento para que ustedes entiendan cómo saber cuáles son los límites exactamente y qué implicaciones tienen, pero sí es el momento de que tengan en la cabeza como, ok, hay un límite, ¿sí? No es mágico y no es como cualquier cosa que yo ponga ahí, eso va a funcionar. No. Cuando hagan software que dependa de eso, seguramente, si están trabajando en un equipo, pues alguien los guiará y les dirá como, tengan cuidado con esto. Si es algo personal de ustedes, pues simplemente, como les digo, después de que entiendan las bases, yo creo que consumir material que les explique esas limitaciones, pues es más o menos sencillo. Y el último de los tipos de datos que vimos fueron predicados. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que yo pueda decir, eso es verdadero o eso es falso, es un predicado. Y como vimos, hay un montón de operadores en los lenguajes de programación que me ayudan a encontrar algunos de esos predicados, ¿no? Entonces, yo puedo comparar números con números, puedo comparar, bueno, y puedo hacer predicados más complejos, ¿no? Puedo usar is lógicos, os lógicos y negaciones para crear predicados tan complejos como yo quiera. Entonces, bueno, eso fue un poco como lo que vimos la sesión pasada.
Uno de esos operadores que soy consciente que a la gente siempre le da dolor de cabeza era el operador módulo. Y un poco consciente de que el operador módulo siempre es complicado de entender, traté de darles el ejemplo de para qué se usa ese operador en todo caso. No, en todo caso no, qué pena. En la gran mayoría de casos. Entonces, si se acuerdan, vimos una función para saber cuándo un número es múltiplo de otro y un poco mi esperanza era que nunca más tuvieran que pensar en ese operador, sino que se concentraran en decir, ok, cuando necesite saber si un número es múltiplo de otro, entonces voy a reutilizar la función y de nuevo, ¿no? La función me esconde de alguna manera que el operador módulo está por debajo, pero tiene un nombre muy bonito para que yo sepa qué es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, después de mostrarles el ejemplo de así se halla el múltiplo de otro, había un ejercicio que decía, listo, ahora haga una función que diga si un número es par, y en el ejercicio decía, un número es par cuando es múltiplo de 2. Entonces, la ayuda que les había dado, esperaba que les ayudara a no tener que pensar en módulos y cosas raras, sino que simplemente dijeran, ah, listo, voy a reutilizar la función es múltiplo, así como estaba en la definición, es par es ser múltiplo de 2, entonces yo puedo llamar a la función es múltiplo con el parámetro que me están dando y con 2 de argumento y ya con eso tengo mi función spar implementada y debajo decía, listo, ahora hagan una función que se llame esimpar y la definición del enunciado, en la definición de la función, decía un número es impar si no es par. Entonces, de nuevo, mi intención era, no los quería torturar con el operador módulo, quería que dijeran, ok, voy a reutilizar la función que hice antes y voy a devolver la negación de esa función es par. ¿Mm? Y de nuevo, eso implica que no tienen que realmente acordarse de esto más allá de la primera vez que escriben la función es múltiplo y ahí para allá, digamos que lo pueden olvidar presentemente. Entonces, siempre que les pongo ejercicios de matemáticas, entre comillas, siempre trato de que haya algo que les ayude a que no tengan que pensar demasiado en fórmulas y en números ni en nada. Si hay una fórmula, trato de darles la fórmula ahí mismo y si no hay una fórmula como explícita, de alguna manera, si hay algo que les ayuda un poco como a que no tengan que torturarse. Y lo digo porque en este capítulo también hay otra vez funciones que necesitan operadores matemáticos, pero de nuevo, no espero que ustedes traten de encontrar la fórmula o algo porque trato de que la fórmula siempre esté ahí para ustedes. Listo, entonces alguien me podría decir como, bueno, Carlos, yo no lo implementé así, lo que yo hice fue literalmente reutilizar como el operador, como usarlo explícitamente y, uy, ah, y eso está bien, eso da los resultados, pero me da pie para un tema que me parece súper apasionante. Entonces, sí, entonces alguien me podría decir como, listo, Carlos, ¿qué es mejor? ¿Implementarlo así o implementarlo así? Entonces, les voy a dar una visión que es contenciosa. Si alguna vez le dicen a alguien como, oiga, mira cómo implementé esta función, puede ser que les diga que eso está mal. Y ahorita les cuento un poco por qué la gente cree que eso está mal. Entonces, bueno, resulta que efectivamente, como estaban definidos los ejercicios, es claro que es múltiplo, es par y es impar están relacionadas.
por la manera en que están definidos, ¿no? Si yo implemento múltiplo así, implemento es para así, esa relación no es tan obvia, ¿sí? Yo podría decir como yo creo que tiene que ver, porque al final de cuentas, pues estoy usando el operador módulo y acá también, y sí, y aquí estoy comparando con cero, que también, pero yo tengo que entender qué hace el operador módulo para saber que realmente están relacionados. De otra manera, podría ser como si yo sumo uno y sumo dos y pues por sumar un número no tiene que estar relacionado realmente, ¿no? En cambio, esto es súper expresivo, ¿sí? Es súper claro que es par, es realmente un caso específico de la función es múltiplo. Entonces, esa expresividad me parece que es muy valiosa en código, que nosotros podamos decir mucho de las relaciones del programa que estamos haciendo solamente con el nombre de las funciones, me parece que es súper valioso. Y es una de las cosas que yo creo que hacen a un gran programador. Entonces, siempre que puedan, yo les recomendaría traten de reutilizar funciones o de crear funciones que tengan un buen nombre que les ayude a dejar esas relaciones claras. Ahora, tengo claro que suena muy fácil y no es nada fácil, ¿sí? Yo me demoré bastante tiempo en entender cómo que eso tenía sentido y cómo sentirme cómodo decir, claro, yo creo que esta función o esta parte de código debería ser su propia función. Entonces, no se torturen por eso, pero sí ténganlo como presente, como, oiga, yo creo que tal vez esa línea de código que se ve como medio confusa podría ser una función y el nombre de la función me podría ayudar a generar como ese tipo de relación, ¿sí? Entonces yo les diría, esta es la manera deseable de implementar funciones, es múltiplo, es par y es impar, ¿eh? De hecho, volvamos a la historia de relaciones, ¿no? Cuando yo veo esa definición de es impar, hay una cosa que es obvia y es que o un número es par o es impar, pero no puede ser las dos y no puede ser ninguna. Y todo está, de nuevo, en cómo lo definí. Si yo hubiera dicho, listo, esto es mi función, es impar, pues de nuevo, obvio no es, ¿sí? De nuevo, tengo que entender un poco cómo funciona el operador módulo para saber realmente si eso implica que son o no son excluyentes, pero de nuevo, cuando lo leo acá, es súper mega claro. Entonces, en general, esa es la manera en que yo les recomiendo que escriban código. Si no lo hicieron así, no es un error, sí, no es como no, eh, fallé en el ejercicio. Obviamente, como les digo, esto es algo que se adquiere, es difícil de adquirir, entonces ténganlo en cuenta siempre que escriban código. Ahora, ¿por qué es contencioso? Entonces resulta que la programación es una de esas profesiones que cambia muy rápido en el transcurso de muy poco tiempo. Entonces, lo que para mí era cierto cuando yo me gradué de estudiante, puede ser que ya no sea cierto. Entonces, por ejemplo, les cuento algo que ustedes tal vez van a encontrar sorpresivo. Cuando yo estudiaba, mis profesores me decían que era mala idea crear muchas funciones. Y resulta que cuando yo efectivamente compilaba un código que tenía muchas funciones, se demoraba bastante en compilarlo. En cambio, si yo hacía un programa que tuviera pocas funciones, compilaba muchísimo más rápido. Entonces, en esa época, si yo salía a trabajar, me imagino que obviamente mi empleador me decía como, oiga, tengo afán de que usted haga esto, entonces, muy bonitas las funciones y todo, pero necesitamos que esto compile rápido, haga menos funciones. Entonces, ¿qué pasaba? Pues claro, los computadores eran mucho más lentos en esa época, tenían muchísima menos memoria, entonces en ese momento el consejo de, oiga, escriba pocas funciones tenía mucho sentido, pero hoy en día los computadores han avanzado un montón
Entonces ya no tiene tanto sentido. Entonces, ¿qué pasa? Lastimosamente, hay muchísima gente que no se ha actualizado y peor aún, siento que a veces cuando la gente aprende ciertas, digamos, como ciertos consejos, no entienden cuál es el contexto que hay detrás de esos consejos para que en 10 años, si yo sé que el contexto cambió, pues yo mismo pueda decir como yo creo que esto ya no es válido porque el contexto que lo sustentaba, pues cambió y ya tal vez no es así. Entonces pasa mucho que hay gente que va y aprende de personas que les enseñaron que las funciones son malas y aprenden eso de un profesor al cual no tengo por qué pensar que no sabe lo que me está diciendo. Entonces, si mi profesor me dice como, oiga, las funciones son malas, pues si yo no trato de entender el contexto, pues voy a pensar que las funciones son malas. Entonces, como les digo, conozco gente que me dirían, Carlos, eso está muy mal, eso no lo haga. ¿Y cuál es el contexto por el cual la gente no hacía esto? Porque obviamente esto hacía que los programas fueran más lentos. Y como les digo, eso era cierto. De nuevo, a mí me tocó vivirlo en carne propia. Eso era cierto hace 20 años. De hecho, creo que inclusive más. Em, pero pues ya no es cierto, ¿sí? Los compiladores ahora son súper eficientes y creo que alguna vez les había contado, el código que yo escribo es muy probable que no sea el código que se ejecuta. Entonces, yo vengo a decirles que ahorita en el año 2024, escribir código así no tiene un impacto de desempeño fuerte en los programas y definitivamente creo que la legibilidad es mucho más importante que el desempeño. Entonces, sí, tengan siempre en cuenta eso. Si escriben código así, no va a tener ningún problema real de desempeño y sí van a ganar un montón de expresividad. Creo que esa es una lección que de verdad me parece súper importante que se lleven de todo esto. Bueno, y el otro ejercicio que me parece que era como muy chévere, como que trataran eh, de resolver y tratar de ver cómo lo resolvían, era el del cobro del parqueadero y muchos pudieron entregar la solución utilizando mathmax y maxmin. Entre otras cosas, también les digo, ¿no? Los ejercicios que tienen taza de café están hechos de alguna manera para que la ganancia es que los piensen. Puede ser que no encuentren la respuesta, a veces uno se enreda y no la encuentra, pero el ejercicio de ponerlos a pensar es lo que realmente es valioso. Y en muchos casos, a mí me ha pasado que aprendo viendo cómo resuelven otras personas ejercicios que yo no pude resolver. Entonces, si no lo pudieron resolver, no importa. Lo importante es que ahora que vean la solución, digan, ah, ok, claro, yo entiendo qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de personas entregaron algo de este estilo. Eh, No, qué pena. Sí, ahí soy yo el que la voy a embarrar. Bueno, y obviamente una variable minutos que en este caso no va a estar eh, implementada y acá algo así. Y puedo estar medianamente equivocado. Obviamente acá está fallando porque no tengo una variable minutos, pero ¿saben qué? Voy a escribir toda la función porque también nos lleva ahorita a un punto importante. Listo, y copiémonos todo esto. Return. Bueno, entonces, lo más importante de este ejercicio es que entiendan cuando yo tengo una función como max, listo, esa función me dice como listo, páseme dos números y yo le devuelvo el mayor. En este lugar donde yo puedo poner un valor como 1.0, también puedo poner una función que retorne el valor que yo necesito. Entonces, cualquier función que regrese un double puede ir a cambio de este 1.0
también puede ir a cambio de este 3.0. De hecho, podría hacer cosas locas de anidar un montón de funciones una dentro de otras. Entonces, si bien ese es un estilo de programación que si yo lo dejo desbordar, vuelve el código difícil de leer, sí siento que, por otro lado, hay cierto tipo de código que se beneficia muchísimo de escribirlo así. Entonces, lo más importante para mí es un poco que cuando vean código así, no se asusten, que digan como, claro, listo, yo entiendo un poco qué es lo que está pasando acá, están llamando una función en el lugar de uno de los parámetros, eso es normal, digamos, eso es válido, pero si lo van a usar, pues tengan un poco como de cuidado de si ya lo están escribiendo y dicen, uy, no, venga, yo creo que esto ya no es fácil de leer, pues devuelvan. ¿M? Ahora, también hay otra cosa que me parece chévere de este ejercicio y es que vean que en programación es muy normal que haya diferentes maneras de hacer lo mismo y vale la pena a veces preguntarse como cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces, la versión que a mí más me gusta de hacer para algo así es colocar el 100 acá y colocar el 3000 de últimas. Y de nuevo, como Max recibe doubles, pues le estoy pasando 100.0 en vez de 100. Estoy multiplicando por 10.0 en vez de 10 y así sucesivamente. Ahorita volvemos a ese punto, ¿no? Y lo que me gusta de esto es que miren que visualmente genera un poco como el rango que realmente estoy tratando de escribir. Entonces, el número más pequeño que voy a devolver es 100, el número más grande que voy a devolver es 3000 y están en los extremos y en la mitad está este minutos por 10. Entonces, miren que a veces sí, es igual, produce el mismo resultado, pero a veces tal vez si ustedes cambian alguna cosita, puede ser que encuentren una manera que les parezca que es más legible o es más clara en su intención. Entonces, me parece interesante que vean tal vez qué pasa, sí, como lo que puede pasar si ustedes juegan un poquito con el orden de algunos parámetros y que a veces eso puede tener un significado. Ahora, esto es completamente subjetivo. Si ustedes me dicen que les parece igual de legible que el otro, está bien. De nuevo, es como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí, a mí me parece que se leen distinto las dos versiones, pero pues, de nuevo, sepan que eso puede pasar y puede suceder. Bueno, ahora sí, la parte más importante que nos conecta con el tema de hoy es la historia de nuevo, siempre que escriban literales de variables, des en cuenta, o sea, tengan en cuenta qué variable, qué tipo de variable están representando, ¿no? Entonces, listo. Si yo hago cosas de este estilo, eh, estoy tratando de multiplicar dos strings. Bueno, entonces el compilador es muy bueno y me dice como, oiga, el operador multiplicación no está definido para strings, por lo tanto, eso que usted está haciendo no tiene sentido, ¿sí? El compilador es muy bueno en decirme como, oiga, la estás embarrando, ¿sí? Si yo utilizo uno que sí es válido y otro no, lo mismo, ¿no? Me dice como, oiga, tenga cuidado porque uno de esos operadores es un string, el otro es un int y esto no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, sí, cuando no tiene ningún sentido, digamos que el compilador es más o menos bueno en ayudarme a acordarme que hay algo ahí raro. Ahora, yo puedo multiplicar doubles y efectivamente el resultado es el que yo espero. Yo puedo multiplicar ints y el resultado es el que yo espero, pero ¿qué pasa si yo hago una mezcolanza? ¿Qué pasa si yo cojo un double y lo multiplico con un int? Entonces, uno podría pensar como, bueno, pues si obviamente acá me está regañando, pues acá tal vez me tendría que regañar de alguna manera y no me regaña. Entonces, de nuevo,
hay cosas, o sea, hay cosas que son como, eso nunca va a traer un problema, pero siempre que escriban código, sean conscientes de lo que de lo que están haciendo para que si hay un problema, de alguna manera puedan empezar a desenmarañarlo. Listo. Ahora, esto que parece medio mágico tiene una explicación y es que los compiladores tienen unas reglas que les dicen como, oiga, cuando usted esté utilizando una variable que sea eh, menos precisa que otra variable que es más precisa, porque los doubles tienen que guardar información decimal, entonces hay como más precisión de alguna manera en ellas. Entonces, cuando usted está haciendo eso, trate de coger la de menos precisión, conviértala en una variable de más precisión y ahí se opere. Entonces, lo que está pasando por debajo de cuerdas de esto es que el compilador ve el 2 y dice, ok, como lo estoy tratando de multiplicar con una variable de mayor precisión, voy a convertir este 2 en 2.0 y ya cuando los dos sean del mismo tipo, ahí sí los opero, ¿sí? Entonces, hay un poco de magia detrás de eso, pero como les digo, es importante que ustedes mismos sepan que hay magia detrás de eso. Y si quieren evitar la magia y si dicen como no, quiero estar seguro de lo que está pasando, pues ustedes mismos pueden cambiar los tipos de datos y ahí ya no hay magia. Ahí literalmente, sí, hay simplemente una operación. Entonces, como les digo, a esto voy a volver muchas veces porque este es un momento en donde puede causar cosas raras. Entonces, por ejemplo, si estamos tratando de hacer una función que calcule el tercer ángulo de, de un triángulo, entonces tengo dos ángulos alfa y beta. Entonces, yo sé que tengo que restarle a 180 la suma de los dos. Entonces, por ejemplo, ese 180 como estoy tratando de operarlo con doubles, yo les recomiendo siempre, recuerden escribirlo 180.0. Ahora, como ustedes se dieron cuenta, eh, porque la mayoría de las personas lo escribió así, si yo no le pongo ese punto cero, entonces, por lo que acabamos de decir, el compilador va a decir, ok, sumé dos doubles y ahora estoy tratando de restar este int a estos doubles. Eso no lo puedo hacer. Voy a transformar el 180 en 180.0 y ahí sí lo voy a operar y funciona igual. Pero como les digo, me parece que es útil que ustedes se pongan como en la costumbre en siempre dejar muy claro como, claro, ¿sí? eh, lo que quiero decir realmente es que quiero que a 180.0 le resten la suma de estos dos y si un día lo escriben, por lo menos que entiendan un poco como, ok, listo, yo sé que esa expresión no tiene tanto sentido porque estoy tratando de operar enteros con doubles, pero pues yo sé que el compilador va a hacer el paso por mí de convertir ese entero a ese int, ¿sí? Un poco como eso, como quítense el velo de decir como eso funciona y no sé por qué, sino que tengan un poco como de entendimiento de qué está pasando. Y como les digo, eso es súper relevante ahorita para nuestra discusión. Bueno, entonces, sin más preámbulo, hablemos de el primer ejemplo que vimos cuando hablábamos de operadores, que era una función que calcule la hipotenusa de un triángulo y decíamos que dados las longitudes de los lados más cortos de ese triángulo rectángulo, entonces la forma de calcular la hipotenusa era hallar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los lados. Entonces acá hallo el cuadrado de A y acá hallo el cuadrado de B y el resultado de eso le hallo la raíz cuadrada y voilà. Listo. Esto empieza a ser una de esas.
expresiones en donde siento que hay demasiadas cosas. Ya, digamos, la primera vez que uno lo ve em, y como que entiende un poco los operadores, como que puede hacer sentido, pero no es la forma más legible de leer eso. Entonces resulta que en programación yo puedo crear, así como yo creo una función para darle nombre a un algoritmo, como a una serie de pasos para calcular un tipo de dado, dado unos parámetros, también puedo crear algo que se llaman variables para darle un nombre a un valor. Y ese nombre seguramente lo que hace es ayudarme a entender, ok, listo, eso, sí, como cuál es la función de ese valor dentro de mi algoritmo. Entonces, reescribamos hipotenusa. Entonces, el primer valor de esa función es a por a. Ese es el cuadrado de a. Entonces, voy a escribir var y le doy el nombre. Entonces, cuadrado de a y después el operador de asignación, que es un igual, y punto y coma, porque eso también es una sentencia para el computador, ¿sí? Le estoy diciendo, quiero crear una variable, entonces necesita terminar en punto y coma. El identificador puede ser cualquier identificador válido en Java, entonces ya saben que los identificadores no pueden tener espacios, no pueden empezar con números y la forma acostumbrada de escribirlos es esta manera en que las subsiguientes palabras después de la primera van en mayúscula y de ahí en adelante, en vez de hacer referencia, en vez de tener que escribir A por A, pues puedo hacer referencia a cuadrado de A y cuadrado de A ya guarda el valor resultante de hacer A por A. Ahora, una cosa muy importante porque pueden haber personas que hayan aprendido otros lenguajes. En otros lenguajes de programación, var se usaba en código viejo y ya no es una buena recomendación. Estoy hablando puntualmente de JavaScript. Entonces, en JavaScript, var es una mala práctica. En Java, var es una buena práctica. Entonces, un poco enredado que algunos lenguajes sí y en otros no, pero bueno, en el caso de Java, eh, pueden utilizar var para definir cualquier tipo de variable. Camila, creo que tienes una pregunta. Sí, buenas noches. O sea, digamos en este caso cuando yo voy a trabajar con Dope, no puedo poner en los paréntesis el int. No sé si te estoy entendiendo. No puedo poner los parámetros, los paréntesis en dónde, disculpa. O sea, en vez de, por ejemplo, o sea, está la función doble, hipotenusa, abro paréntesis, doble, doble. Pero entonces ahí cuando dicen, cuando acá en este, arriba, exacto, ahí, Sí. no se puede poner int. O sea, int Se puede a, poner int. coma int b. Eso le cambia el significado a la función, ¿no? Entonces, si yo hago hipotenusa y uso int, lo que quiero decir es que todos los lados que le voy a pasar van a tener una medida entera y usualmente en la vida real, cuando yo utilizo estas fórmulas, pues los lados pueden medir cualquier cosa, ¿no? Podrían ser 3,15, 17,37. Entonces, para abarcar más tipos de triángulos, utilizo double en vez de utilizar int. Pero es una cosa un poco como de conveniencia para usar la variable, la función como tal. Bueno, entonces, Vale, pero ah, entonces, digamos, qué pena contigo. Y vale. entonces, var cuando tú, o sea, tú quieres llamar, usas var cuando tú quieres llamar la función específica. No, no es una función. Esto es una manera de crear un nombre para este valor. Entonces, en vez de escribir A por A muchas veces, cuando quiero hacer referencia a ese valor, puedo usar la función, la variable, qué pena. Entonces, voy a terminar de escribirlo para poder conectarte un poco. Entonces, listo, puedo crear una variable que guarde el valor de A por A. Puedo crear una variable que se llame cuadrado de b, que guarde el valor de b por b.
puedo crear una variable que se llame suma de cuadrados y lo que hago es decirle que guarde el valor de cuadrado de A más cuadrado de B. Y al final puedo decirle que quiero retornar la raíz cuadrada de de la variable suma de cuadrados. Listo. Entonces, es la misma función, hace todo igual, pero en vez de tener esta melcocha de cosas, a cada uno de esos valores les doy un nombre y después con ese nombre sí, reutilizo ese valor y al final lo que termino es teniendo una función que de alguna manera deja más claro los pasos que estoy siguiendo. Entonces, el primer paso es calcular esta operación y le voy a dar este nombre. Siguiente paso es hallar el resultado de esta operación, le voy a dar este nombre. Después hago otra operación con esos valores y le doy este nombre y pues al final ya puedo retornar mi función. Entonces todo lo que estoy haciendo un poco es mejorar la legibilidad del código. Miren que esto en una sola línea de nuevo es como melcochoso. Acá cada uno de esos pasos tiene un nombre y le estoy dando un nombre que me ayuda a acordarme de qué se trata. Y si se dan cuenta, al final estoy diciendo que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados. Entonces, sí, se vuelve como muy expresiva solo con tratar de ponerle buenos nombres a las variables. Entonces, estas variables lo que me permiten un poco es eso, como mejoro la legibilidad y al darle un nombre a este resultado me ayuda a acordarme, ¿sí? Como qué es la importancia de esta línea, qué significa A por A realmente en el algoritmo que estoy haciendo. Entonces, de nuevo, para algunos puede ser claro como no, A por A significa el cuadrado de A, pero puede ser que para todo el mundo no sea claro. En cambio, cuando le pongo sí, cuando tengo una variable que tiene un nombre, es extremadamente claro qué es lo que para mí representa ese A por A. Entonces, básicamente lo que me ayuda es a mejorar la legibilidad de mis funciones y obviamente si tengo que utilizar este valor en varios lugares, pues lo puedo hacer a partir de esa variable y no tener que, sí, como llamar varias veces la misma operación. Entonces, básicamente es como un tema de mejorar la legibilidad, hacer como más claro qué tipo, sí, como cuál es la función, para qué me sirven ciertos pasos de mi algoritmo. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos con variables. Las variables pueden ser de cualquier tipo y todas las variables que ustedes definan usando la palabra var son del tipo de el resultado de la asignación. Entonces, como en este caso, A por A es de tipo double, o sea, A es de tipo double, la multiplicación de doubles es double, entonces esta variable va a ser de tipo double, la pueden utilizar en cualquier lugar en donde el programa espere una variable tipo double, como en el caso de raíz cuadrada. Como raíz cuadrada eh, necesita una variable tipo double, pues perfectamente puedo, sí, utilizar esta variable que sale de la suma de dos variables que son de tipo double, por lo tanto es de tipo double y así sucesivamente. Dime, Alicia. Eh, pues hola, buenas noches a todos. Bueno, primera cosa, te quiero interrumpir si no lo tomas a mal. No, Obviamente, cuando jamás. estamos hablando de que esa variable la puedes recibir en cualquier lugar que la esté esperando, como estamos escribiendo en el J-shell, estas variables que están dentro de ese cuerpo, de esa función, que está delimitado por esos paréntesis curvy, con esos, Llaves. bueno, con esas llaves en efecto, solamente tienen vida y alcance dentro de esas llaves. Es decir, que si vas a intentar acceder a cuadrado de A por fuera, lo más seguro es que diga, yo no la conozco, porque no tiene el alcance público y no está a la mano de todo el mundo.
Ellas solamente se pueden trabajar dentro de lo que está dentro de esas llaves curvas. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos un poquito en cuenta, y solamente era eso para complementar. Sí, gracias. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Siempre cuando, cuando ustedes definen una variable dentro de una función, pues esto solo existe dentro de la función. Si yo tengo otra función, necesitaría volver a declararla si es el caso o hacer algo. Sí, no, no es mágico como que yo cree la variable y eso se puede usar en cualquier lado. Dime, Karen. Con esto que mencionan, o sea que no hay forma de que yo consulte cuál es el cuadrado de A, digamos, si yo ya lo ejecuté con un 2.0 y 3.0, no hay forma de que yo consulte cuál es el Por valor que hay. fuera de esa función donde lo definiste, no. Y eso está bien, de alguna manera, ¿sí? No es como, no, ese es un defecto de los lenguajes de programación. Está bien que tú no consumas memoria innecesariamente. Si yo creara una variable y esa variable la pudiera usar en cualquier lugar, significa que ese espacio en memoria tendría que existir durante toda la ejecución del programa y gastaría un montón de memoria que tal vez no necesito todo el tiempo. Entonces, digamos que eso está bien, ¿sí? Ahora, si por alguna razón de verdad es importante tener acceso a una variable en muchos lugares, hay otras estrategias para hacerlo, pero digamos que ahorita creo que pues no es necesario profundizar mucho sobre eso, pero sí. Si lo tienes que volver a usar, Karen, por fuera de la función donde lo definiste, pues lo defines pues otra vez y no hay lío. Digamos que está bien como diferenciar como este cuadrado de A es relevante dentro de hipotenusa y si tengo otra variable que también se llame cuadrado de A, seguramente va a ser relevante solo a la función en donde esté definido. ¿Listo? Vale, gracias. Vale. Entonces, como les contaba, esta es la razón por la cual hablar de versiones de Java se vuelve relevante. Resulta que Java no siempre tuvo la opción de utilizar var. Es relativamente reciente. Eso, o sea, la manera de utilizar var para definir variables llegó desde la versión 10 de Java. Entonces, como estamos usando la versión 21, pues obviamente la podemos usar, pero hay mucho código que van a ver escrito en Internet que no utiliza var. Entonces, yo les recomiendo que utilicen var, siempre y cuando obviamente estén usando la versión 10 en adelante, porque cuando escriban algoritmos largos que tienen diferentes tipos de datos, siento que utilizar var ayuda mucho a que el código se vuelva más fácil de leer. Sí, entonces acuérdense, yo tengo strings que tiene como 6 letras y chars que tiene dos. Entonces hay un momento en que cuando empiezo a escribir muchas letras y el nombre de las variables son largos y otros son corticos, empieza a generar como, sí, o sea, desalinea de alguna manera los nombres que miren que acá están todos súper bien alineaditos, ¿sí? Cuadrado de A y el cuadrado de B empiezan en el mismo, como en la misma columna. Eso siento que le agrega un montón de legibilidad a los métodos cuando tienen muchas cosas. En este caso, digamos que no es tan claro esa ventaja y de hecho ningún ejercicio que hagamos en este capítulo demuestra las ventajas de VAR, pero cuando hagan cosas más grandes y más complejas, ahí sí siento que se va a notar la diferencia. Entonces, me parece bien que se acostumbren desde el principio, pero para que cuando lean código en la gran esfera de Internet, para que no se sientan, o sea, como para que lo entiendan, si yo fuera a escribir esta función hipotenusa antes de Java 10, entonces lo que haría es ser
súper claro en, ok, voy a escribir una variable de tipo double que se llama cuadrado, cuadrado de A, y voy a escribir una variable de tipo double que se llama cuadrado de B, y voy a escribir una variable de tipo double que se llama suma de cuadrados. ¿Sí? Entonces, la única diferencia entre código eh, que utilice var y código que no utilice var es que acá tengo que decirle exactamente al compilador el tipo de dato, a pesar de que al ver la asignación es más o menos obvio cuál es el tipo de dato, ¿no? Entonces, como les decía, si yo quiero saber esta cuadrado de A, qué tipo de variable es, pues qué tipo de variable es A es double, la multiplicación de double es double, por lo tanto, esto es de tipo double. Y pasa, resulta y acontece que en la medida que uno escribe código, se da cuenta uno que saber el tipo de variable es menos importante que tener un buen nombre. ¿Sí? Entonces yo puedo poner double y aquí ponerle X y acá double y ponerle Y. Y obviamente el que sea double no me ayuda a entender nada realmente de qué es lo que está haciendo la variable. El nombre sí me ayuda. Entonces, que yo digamos, que yo no le dé importancia a cuál es el tipo de variable acá, pero le dé un buen nombre y después vea la asignación, es suficiente para que realmente yo diga, ah, ok, claro, ya sé de qué se trata esa variable, ¿sí? Entonces, en mi experiencia, eh, usar var realmente no le quita legibilidad a ninguna función que ustedes están haciendo. em, y como les digo, cuando hagan cosas más grandes, seguramente, seguramente van a ver y pues van a ver que la alineación es bien bonita. Cuadrados de A es cuadrado de A. Listo, ahí está la cosa. Sí, entonces esa es la única diferencia. Como les digo, parece poco, como no, pues está bien realmente hacer doubles. O sea, como que no es gran cosa escribir double en vez de escribir bar. Y como les digo, ningún ejemplo que les dé en este momento las va a convencer de que realmente bar es mejor, pero cuando hagan cosas más complejas sí pueden hacer experimentos y se van a dar cuenta que bar efectivamente ayuda un montón. Y les repito, el bar de Java no se parece en nada al bar de otros lenguajes por el estilo. Entonces, una vez que ustedes utilizan, o sea, digamos, bar en Java está bien utilizado. Y otra cosa que pasa en otros lenguajes que tienen bar es que ustedes pueden cambiar el tipo de dato después. Eso no significa que en Java también funcione porque utiliza var. ¿Sí? Una vez que yo defino que una variable es de este tipo, y de nuevo, él saca el tipo por la asignación, esto siempre sigue siendo una variable de tipo double y yo no puedo hacer nada para cambiarla de alguna manera. Si necesito cambiarla de alguna manera, pues creo una nueva variable y hago la transformación manualmente a lo que yo necesito, ¿sí? Pero nunca confundan el bar de Java con otros bar de otros lenguajes, porque en general eso pasa con todos los lenguajes, ¿no? Que un lenguaje haga algo no significa que si eso existe en otro lenguaje con la misma palabra, pues tenga que funcionar de la misma manera. Camila, dime. Ven, qué pena contigo. Es que la verdad no me queda muy claro cuándo yo puedo utilizar el double y pues llamo la función y pongo el double double. Es que tal vez, mira, la parte importante es esto es una función y estos son variables. Y Sí, nada tienen que, o sea, están relacionadas, pero realmente no son para el mismo lado. Entonces, claro, yo puedo decir, listo, voy a crear una función. Cuando defino una función, yo soy libre de decir, esto es lo que yo quiero recibir y esto es lo que yo quiero devolver. Y de nuevo, ¿qué va acá, qué va acá y qué va acá? Es depende de lo que tú quieras lograr con la función. En este caso de hipotenusa, pues yo quería crear una función que recibiera cualquier número y no solamente números enteros, porque no quiero que sea como, oiga, yo dibujé un triángulo y mide 3,5
y necesito hallar la hipotenusa y ay, pues ya no lo puedo utilizar porque la función solo recibe enteros. Entonces, digamos que utilicé double como para ser más general de alguna manera, pero esto es una decisión de cómo yo quise crear la función hipotenusa. Ahora, dentro de hipotenusa o dentro de una función cualquiera realmente, yo puedo crear variables de cualquier tipo, ¿sí? No tiene nada que ver con que los parámetros sean de tipo double o el valor de retorno sea de tipo double. De hecho, seguramente más adelante escribiremos variables de otro tipo. Entonces yo podría decir, listo, voy a crear una variable n que tenga valor uno y podría ser una variable s que sea una cadena de caracteres. Sí, digamos que eso no está limitado de ninguna manera. ¿Sí? Lo importante es, listo, ¿sí? Yo creo estas variables seguramente porque tienen un propósito dentro de mi función y pues ya después yo veré qué hago con esas variables pues para poder producir el valor que yo estoy haciendo acá. Pero no hay una relación entre las variables que yo creo y el valor de retorno ni los tipos de datos de los parámetros. Pero no sé si esa era más o menos tu pregunta. Sí, porque yo pensé que había, o sea, no me acordaba que creo que eso tú lo habías dicho como en las primeras clases, que pues las entradas con las salidas. Entonces yo me estaba confundiendo cuando entonces uno utilizaba el double con el int o el double con el double. Sí, eso depende un poco de la función que quieras hacer. Ahora, como les digo, al principio, todas las funciones les voy a decir claramente como aquí utilicen un double o aquí utilicen un int y espero que a punta de hacer ejercicios como que le pierdan un poco como el misterio y ya después si les toca hacer funciones ustedes pues tengan como el criterio de saber, oh, claro, esto debería ser double o esto debería ser int. Pero sí te quedó entonces claro, Camila. Sí, sí, señor, muchas gracias. Dale, no, con gusto. Diana, dime. Diana. Bueno, Hola, entonces, ¿me escuchan? sí, ahora sí te escucho. Sí. Ah, ok, gracias. Lo que entiendo es que, digamos, si yo en ese caso uso var, sería como el general. Y si ya quiero como un dato en específico, como por ejemplo un decimal, tendría que usar el double. O si yo No, necesito un número, perdón, un entero o un decimal, ahí es donde cambiaría. no, Pero para el var sería como el general. no. Entonces, de nuevo, escribir bar cuadrado de A igual a A por A o escribir double cuadrado de A igual a A por A, da igual. Literalmente funciona todo de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo escribo este double de acá, estoy siendo en teoría como claro en, ok, esta variable que estoy haciendo es de tipo double, pero eso ya era claro cuando yo veo la asignación. Entonces, miremos esto. ¿Mm? Var n igual a uno. No tengo que decirle aquí al compilador qué tipo de variable es, porque el valor que estoy guardando es suficiente información para que el compilador sepa, ah, bueno, ok, n es de tipo int. ¿Para qué quiere el compilador saber que n es de tipo int? Para saber, por ejemplo, que esto es válido, pero para saber que, eh, estoy tratando de acordarme algo que utilice strings. Pero bueno, sí, el tipo de variable, al final de cuentas, lo que le interesa al compilador y lo que me interesa a mí, de hecho, es que el compilador me diga si la estoy utilizando bien o la estoy utilizando mal. Entonces, esto y esto es exactamente lo mismo, solo que esta forma de escribirlo es redundante, ¿sí? Es como, aquí es obvio que es double, pero acá tengo que volver a escribir double porque así eran los lenguajes antes. Entonces, toda la idea de VAR un poco es como, oiga, no escriba cosas que no son necesarias de escribir porque de aquí solo ya es suficientemente claro que usted está tratando de crear una variable de tipo doble. Entonces fue como una mejora que le metieron al lenguaje para hacerlo más amigable, entre comillas, y decirle a la gente, oiga, yo sé que
a los programadores les aburre tener que volver a repetir que es de tipo double cuando aquí ya era obvio. Entonces, le voy a hacer la vida fácil a la gente y usted simplemente escriba esas tres letras y el compilador se va a encargar de entender cuál es el tipo de datos que usted está guardando por esto. Ahora, eso tiene ventajas adicionales que tal vez al principio no eran tan obvias. Entonces, como les digo, cuando yo hago muchos lenguajes, cuando hago una función larga que tiene muchas variables y cada una tiene tipos de datos diferentes, eso hace que los nombres se desalineen y leer el código es más difícil. Cuando tengo var, todos los nombres de las funciones se alinean. Ahora, como les dije, pues acá todos también se alinean porque todos son de tipo double, pero si yo tuviera unos strings, unos ints y unos double, ahí sí los nombres se me desalinean y leerlos se vuelve más complejo. Si yo utilizo var, entonces todo se vuelve más complejo. Entonces, volviendo a tu pregunta, Diana, en el 99% de los casos da exactamente igual var y usar double. Solo que var es la forma moderna de escribir código en Java y double es la forma eh, previa a Java 10, que de nuevo es la versión, o sea, mucha gente aprendió con versiones antiguas de Java. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en Internet, hay muy poco código escrito en Java en Internet que utilice var, pero es probablemente porque lo escribió gente antes de que existiera la versión 10 de Java, ¿sí? Entonces, pues en esa época no tenían otra opción. Pero hoy en día, Diana, la forma moderna de escribir Java y la forma recomendada de escribir Java, si estás usando una versión mayor que 10, es utilizar var, porque de nuevo, funciona igual, ¿sí? No hay ninguna diferencia debajo de cuerdas y no, entonces, como estoy usando double, necesito, no, es exactamente la misma cosa solo que produce una alineación en tus variables siempre, que en este caso depende exclusivamente del tipo de datos que estás usando. Pero con var siempre están alineadas y de alguna manera no estás repitiendo información que es obvia, porque como te digo, usualmente si yo veo esto de acá y veo esto de acá, por ambos lados me puedo dar cuenta que esta variable es de tipo doble. Entonces todos los programadores decían como, no, pero ¿por qué me toca repetir algo que es obvio de alguna manera? Entonces, pues, listo. Tres caracteres y usted ya no tiene que decir lo que es obvio por la asignación. Entonces, es básicamente una cuestión de estilo, Diana, de alguna manera. Sí, hay sí, el estilo moderno es bar y el estilo antiguo es double, pero sí es importante que tengan en cuenta, no le cambia eh, la funcionalidad a menos que hagan cosas raras, y ahorita les cuento cuáles son las cosas raras. Pero si ustedes son juiciosos utilizando las variables, y de nuevo he sido muy, o sea, como muy insistente en que se acuerden que 10.0 es de tipo doble, precisamente porque la única razón por la cual le cambia el significado es cuando ustedes empiezan a mezclar tipos de variables. Pero si ustedes no hacen eso y se acostumbran a que, claro, todo lo que tenga que ver con doubles es con un punto, entonces están bien, no se van a dar cuenta de ninguna diferencia realmente. Entonces, estilo Diana, estilo moderno y estilo antiguo. Listo, entonces ahora, para que esto que les estoy diciendo tenga sentido, entonces, listo, devolvámonos un poco a esa historia de mezclar variables. Entonces, ¿qué pasa si yo decido crear una variable de tipo doble y le doy un valor de tipo entero? Entonces, de nuevo, eso funciona, pero miren que él por debajo me cambia el valor para que esté de acorde el tipo de dato. Ahora, nunca escriban código así, por favor. ¿Sí? Eso es eh, generar un montón de oportunidades para errores sutiles en donde yo puedo creer que estoy escribiendo, que estoy guardando un número entero, pero realmente estoy guardando un número doble porque literalmente dije que la variable es doble. Y de nuevo, este es código que yo les sugiero que nunca escriban porque prefiero que utilicen var. Creo que var es mucho mejor, pero bueno, ya ahorita vamos para allá. Entonces, listo, si yo escribo double 1 igual a 1 punto y coma,
Después podría decir, listo, escribamos otra variable de tipo double que se llame mitad, que coja ese uno y lo divida por 2. Y claramente, si yo aquí escribí uno y aquí divido por 2 de nuevo, podría pensar que el resultado me debería dar enteros porque claramente le estoy diciendo aquí que opere sobre enteros. La trampa aquí es que obviamente a este valor entero lo estoy guardando en un double y el compilador se encarga de hacer ese cambio de variable por mí. Entonces, de nuevo, esto es código cero recomendado, ¿sí? Esto es invitar a un montón de dolores de cabezas y de problemas y es la razón por la cual, por ejemplo, les digo, escriban 180.0 menos alfa más beta, ¿sí? Porque es súper mega claro que ustedes saben y tienen plena conciencia de que ese valor realmente es un double, porque lo que ustedes esperan retornar es un double, pues que las operaciones entre double dan doubles. Entonces, aquí viene la trampa, o bueno, la trampa no, la zancadilla, si yo utilizo var en vez de double, pero de nuevo, todo arranca porque este código nunca debió haber sido escrito. Entonces, claro, si yo hago var en vez de double, ahí ya no me hace ningún cambio porque obviamente él dice, ah, ok, si está usando var es porque quiere que yo sepa qué tipo de valor es a partir del literal. Entonces ahí me dice, listo, está bien, se lo voy a guardar como entero. Y ahí sí, si yo uso mitad y hago uno dividido 2 el resultado es cero en vez de darme 0.5. Entonces, de nuevo, en el 99% de los casos, esto es netamente una decisión estilística que no cambia el significado del programa. La única razón para que cambie es si yo hago cosas mm, que nunca debía haber hecho como esto. Sí, entonces por eso les decía, tengan mucho cuidado con si escriben uno, es porque ustedes de verdad saben y están seguros de que esto quieren que sea un uno. Si quieren que sea un 1.0 para que cuando yo lo divida por 2.0 me dé 0.5, entonces tienen que acordarse de escribir 1.0. Bueno, ahí me está regañando porque ya lo definí, pero bueno, sí, a eso iba mi historia con los literales. ¿Sí? Y cuando usen var, como les digo, el 99% de los casos nunca va a pasar nada, pero si alguna vez pasa algo, pues es importante que sepan como, ah, claro, esto no dio 0.5 porque yo fui el que dijo que esto era entero y yo fui el que dijo que esto era entero. Por lo tanto, obviamente el resultado es de tipo entero y no 0.5. Ahora, como les digo, el 99% de las veces ni se van a dar cuenta, entonces si esto les parece que es confuso, déjenlo por ahí en remojo y si en algún momento tienen resultados inesperados, ese es el momento en que tal vez el cerebro les va a acordar como, ay, venga, claro, alguna vez habíamos visto que es muy peligroso tratar de mezclar tipos de datos y de nuevo, ¿no? Dependiendo de lo que yo espere, necesito escoger el literal adecuado. Entonces, si yo estoy operando doubles, pues siempre utilicen un número double para que quede súper claro que eso es lo que ustedes esperan. Y como les digo, si ahorita les parece como confuso, pueden hacer todos los ejercicios del capítulo sin terminar, sin que eso les termine de entender, pero que lo tengan en remojo es bien útil e importante para después si tienen algún error sutil. Bueno, hablemos de otro tema que es súper importante con las variables. Entonces resulta que habíamos hecho nuestra función tercer ángulo y habíamos dicho que recibía dos variables alfa y beta. Listo. Y entonces yo tenía una operación que decía tercer ángulo es igual a 180 menos alfa más beta. Listo. Entonces, un lector despreocupado de este código,
podría decir como, oiga, pero ¿y ese 180 qué? Por qué tiene que ser 180K? ¿Qué pasa si yo pongo 170? ¿O qué pasa si yo pongo 75? ¿Da igual? ¿Hace alguna diferencia? ¿O hay algo especial en ese 180? Entonces resulta que eso tiene un nombre en programación. A esto se le llaman números mágicos. Y es cuando hay un valor que tiene un significado especial, pero yo utilizo el valor de una manera en donde sí, como que no es explícito cuál es la importancia. Entonces, claro, si yo ya sé de geometría y yo ya sé como, oiga, todos los ángulos de un triángulo siempre tienen que sumar 180 grados, pues cuando yo voy a 180 puede ser eh, que lo relacione rápidamente, pero de nuevo en programación lo peor que uno puede hacer es dar por descontado que la gente va a entender cosas. Entonces, la recomendación siempre es que cuando utilicen un número que tiene una importancia, denle una variable para que el nombre les ayude a los lectores del código a entender por qué esa variable es importante. Entonces, 180, ¿qué es? Es la suma de todos los ángulos y ahora es 180. Y ahora sí voy a llamarlo medida para no repetir otra vez todo el nombre. Medida es entonces la suma de todos los ángulos menos la sumatoria de alfa más beta. Y obviamente acá lo que hago es retornar medida. Sí, entonces con solo crear una variable y darle un nombre, ahora resulta que esto ya no tiene misterio, ¿sí? Obviamente, yo sé cuál es la suma de todos los ángulos. De hecho, puede ser que no sepa por qué 180, pero bueno, pero el nombre me está diciendo, oiga, tranquilo, esto es lo que tienen que sumar todos los ángulos y ya con el nombre, pues es mucho más fácil de entender por qué esto funciona. ¿Sí? Entonces, siempre que tengan una función que tenga como un valor mágico, de nuevo, ¿sí? Algo especial, siempre denle primero una variable con un nombre y eso les ayuda un montón a mejorar la legibilidad. Ahora, de nuevo, puede ser que al principio no se den cuenta sí, como que no caigan en cuenta que es un número mágico. Creo que alguna vez también habíamos hablado de escribir código, es un proceso iterativo muchas veces, ¿sí? Entonces, como que yo escribo una primera versión de mi código y si funciona, como que vuelvo a revisar, ¿será que hay una forma de volverlo más legible? Y, claro, miren, en esta primera versión que hice, tengo este 180 que no me gusta, entonces lo voy a volver una variable. Sí, entonces, pues está bien que sea un proceso iterativo para ustedes también, en que ustedes digan como, ¿será que sí debería poner una variable? ¿Será que no? Y escriban una primera versión y después escriben una segunda versión y si no les gusta, pues regresan a la primera versión y aunque no crean, de eso se trata mucho la vida de un programador, de tratar de pensar cómo escribir más, de una manera más legible el código que estoy haciendo. Bueno, entonces eso con respecto a, eh, ¿con respecto a qué? A números mágicos. Listo. Y la otra cosa que si ustedes, o sea, si ustedes están aprendiendo programación la primera vez con este material, puede que les parezca raro, eh, pero literalmente es una forma que le enseñan a las personas a programar y antes tenía validez y ya no, es reasignar variables. Entonces resulta que en la época en que yo era un joven universitario, seguramente habría un profesor que me hubiera dicho como listo, yo tengo una función tercer ángulo y de nuevo, tengo mis dos parámetros, alfa y beta. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una variable que se llame ángulo y lo arranco en 180? Y ahora voy a coger esa variable y
a ese valor que tiene la variable le voy a restar alfa y ahora a ese variable, ¿sí?, le voy a quitar el valor que tiene ahorita, eh, y le voy a restar beta y, ¿sí?, como que lo vuelvo a actualizar y ahora retorno ángulo. Entonces, van a ver mucho código que está escrito de esta manera, ¿sí? En que creo una variable y actualizo el valor muchas veces. Ahora, esta es una de esas cosas que da dolor de cabeza la primera vez. Siempre que vean una asignación, acuérdense que la asignación, el compilador la hace de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que él dice, listo, crea una variable que se llama ángulo 180. Listo. Ahora, primero voy a calcular el resultado de esta operación. Entonces, coge ángulo que es 180 y lo resta con alfa, digamos que es 60. Entonces, va a hacer esta resta y después de que ya tiene el valor, va a decir, listo. Ahora, ¿a qué variable se la voy a asignar? Como la variable ángulo existe, pues simplemente reutiliza de alguna manera ese nombre y aquí lo mismo, ¿no? Coge el valor de ángulo, se lo resta a beta y cuando esto termina, entonces ahí sí sobrescribe el valor que tenía ángulo. ¿M? Entonces, así me enseñaron a mí a programar mucho. Cuando me me enseñaron a programar así. Y de nuevo, la idea era un poco como, oiga, si usted hace muchas variables en su función, el compilador va a funcionar de una manera poco óptima. Entonces, la forma de ayudarle al compilador a funcionar de una manera un poco más óptima era trate de crear la menor cantidad de variables. Ahora, de nuevo, hace 20 años los compiladores se dieron cuenta como, oigan, claro, podemos ser eficientes aún con muchas variables y esto ya no le ayuda al compilador a ser más óptimo. Entonces, la única cosa que hago cuando reutilizo variables varias veces es hacer el código más difícil de entender, ¿sí? Entonces, mentalmente me parece que esto se vuelve más difícil de leer que la versión inicial que habíamos hecho acá, ¿sí? Como que cada resultado, cada operación que tenga un nombre propio, me parece que ayuda un montón a la legibilidad. Cuando yo reutilizo funciones, todas las operaciones se llaman igual, por lo tanto ya no es fácil de entender. Sí, otra vez, pero ¿y qué era 180 y ángulo menos alfa? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Sí, en cambio, pues acá es como mucho más fácil de entender. De hecho, hay una versión aún más bonita que uno podría hacer acá, ¿no? Entonces, la suma de todos los ángulos es 180. La suma de los ángulos conocidos es alfa más beta. Y ahora sí, ¿no? Entonces, la medida de ese ángulo es la suma de todos los ángulos menos la suma de los ángulos conocidos. ¿Sí? Entonces, si yo reutilizo una variable, pierdo la expresividad que me da decir, ok, venga, ¿quieres saber de dónde salió ese alfa más beta? Pues claro, esa es la suma de los ángulos que yo ya conozco. Aquí en ninguna parte queda más o menos claro eso, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto lo van a ver en código, en libros, en internet, compañeros tal vez de ustedes. Y de nuevo, eso era de alguna manera una buena práctica hace mucho tiempo, pero ya no es una buena práctica. Y ahora la buena práctica es definitivamente creen una nueva variable con un bonito nombre y ese nombre les ayuda un poco a documentar el código y saber cómo qué es lo que significa cada una de esas operaciones intermedias que están haciendo. Entonces, sí, ténganle mucho miedo a este código y de nuevo, ¿no? Si ven una expresión que sea el nombre de una variable igual a ese nombre de la variable y algo más,
es simplemente una forma como de actualizar el valor. Ahora, esto tiene un lugar en programación. Cuando veamos ciclos, van a darse cuenta que si hay un lugar donde yo reasigno y está bien, entre comillas, pero solo en ciclos, ¿sí? Esto es simplemente pereza de la gente. Y como les digo, la pereza era justificada hace muchos, muchos años, pero pues hoy en día ya no tiene realmente ninguna razón de ser. Ahí no le están ayudando a nadie, sino que al revés, están haciendo el código más difícil de entender para ustedes. Listo, increíblemente eso es todo lo que tienen que saber de variables. No es un tema muy extenso y muy complejo. Es básicamente coger lo que ustedes ya sabían y agregar la posibilidad de escribir pasos intermedios que les ayuden a hacer el código más sencillo. Entonces, pero como les digo, pues es una buena práctica y en la medida que hagan cosas más complejas, pues claramente tener esos pasos intermedios con nombres bonitos van a ayudarles un montón a que el código se vuelva más y más fácil de entender. Entonces, bueno, ese era un poco como el tema de este capítulo 3. Eh, Ahí están los ejercicios si los quieren ir chismoseando y si no, pues mañana nos vemos entonces para la sesión práctica. No sé si antes tengan alguna duda que quieran resolver antes de que acabemos o ya tienen dolor de cabeza de ver bars y bars y bars. Entre otras cosas también, para que sepan, hay lenguajes que usan bar, hay lenguajes que usan bar y usan otra cosa que se llama val. En Java no existe val, solo existe var. Y de nuevo, eso está bien, pero si en algún momento conocen algún lenguaje que utilice val, sí, eso es cosa de otros lenguajes, no es cosa de Java. Y como les digo, var es muy mala idea en JavaScript, pero nada que ver con Java. Java es otro lenguaje completamente diferente. Entonces, bueno, que tengan feliz noche, nos vemos entonces mañana.